abuela desvela un tenebroso secreto de venganza que la llevó a la acción total. En el pequeño pueblo de San Bartolo, donde las calles de tierra crujen bajo el paso de los años, había una dulzura palpable en el aire. Todos conocían a Clara, la abuela de ojos brillantes y manos siempre en movimiento, creando las galletas más suaves que jamás hubieras probado. Pero tras esa fachada de bondad, Clara ocultaba un secreto que se retorcía en la oscuridad de su alma. Durante años, su vida había estado marcada por una sombra de traiciones y resentimientos que había jurado jamás revelar, ni a su familia. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba en el horizonte, Laura, su nieta, llegó con el cabello desordenado y un brillo curioso en su mirada. En su búsqueda de un libro antiguo en el desván, tropezó con una caja de madera cubierta de polvo. Al abrirla, una carta amarilla y desgastada se deslizó entre sus dedos. La letra era elegante y fluida, pero las palabras la golpearon como frías olas en plena tormenta. La venganza es un plato que se sirve frío. Intrigada y aterrorizada, Laura se sentó, incapaz de apartar sus ojos de esas líneas que destilaban dolor. Mientras leía, imágenes de un pasado oscuro se desmoronaban a su alrededor. Clara había sido testigo de una traición familiar que amenazaba con arrastrar a su linaje a un abismo sin fin. Los nombres que aparecían en la carta hacían eco en su mente. Familiares que Laura había querido y que nunca imaginó habían sido parte de un drama desgarrador. El nudo en su garganta crecía y el aire se tornaba denso. Laura decidió confrontar a Clara. La abuela, al ver la expresión en el rostro de su nieta, sintió que el corazón se le encogía, como si un puño le apretara el pecho. Aquella mirada penetrante de Laura desnudaba su alma, desenterraba secretos que había jurado proteger. El silencio se instaló en la habitación, rompiendo el encanto de las galletas horneadas y la suavidad de los recuerdos compartidos. ¿Qué ocurrió entre nosotros, abuela?, susurró Laura con la voz quebrada. Clara dejó escapar un suspiro, un eco de aquel dolor escondido, mientras su mirada se perdía en el vacío. Su mente corría entre 1000 recuerdos, entre miedos enterrados y viejas heridas que nunca cicatrizarían del todo. Una sombra cruzó por su rostro, y con un tono lleno de tristeza, comenzó a relatar una historia que su corazón no había querido entrelazar con el presente. Venganza, amor perdido y procesos inacabados de redención. A medida que las palabras fluían, la atmósfera se tornaba más tensa, como si el aire se volviera electrificado. Todo estaba a punto de cambiar. Laura, atrapada entre la fascinación y el horror, temía lo que estaba por venir. ¿Podría su abuela liberar a la familia de estas cadenas que habían durado tanto tiempo? ¿O el rostro del odio se manifestaría de nuevo, amenazando con arruinarlo todo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Laura, atrapada entre la fascinación y el horror,
temía lo que estaba por venir. Clara, con su voz temblorosa, comenzó a desenterrar recuerdos que había enterrado por décadas. Su relato navegaba entre traiciones y amores perdidos, mientras la habitación se llenaba de una atmósfera electrificada. Pero justo cuando estaban a punto de desentrañar la última verdad, un estruendo resonó en la puerta. Ambas se quedaron inmóviles, el eco del golpe reverberando en sus mentes. Clara se sobresaltó. Su mirada se volvió hacia la puerta, como un pájaro asustado. Laura sintió un escalofrío, su corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de pie en el umbral, la piel pálida como un lienzo, los ojos oscuros y profundos. «¡Tía Clara!», gritó con una voz entrecortada, como si la vida se le fuera con cada palabra. «¡Debes escucharme! ¡Es importante!». Laura frunció el ceño. «¿Tía? Nunca había escuchado de un tío». Clara, visiblemente aturdida, se quedó mirando al recién llegado, un torrente de emociones cruzando su rostro. «David», susurró, como si el nombre le quemara la lengua. El hombre avanzó hacia ellas. Su cuerpo temblaba de ansiedad. Clara se levantó, sus manos aferrándose al borde de la mesa de cocina, como si eso la mantuviera anclada en la realidad. «No tenemos tiempo», dijo David, jadeando. «Él está cerca. Debes contarlo, o todos pagaremos las consecuencias». Laura miró a su abuela. El rostro de Clara se tornó más pálido. Sus labios se movían en un intento de hablar, pero no podía. El ambiente se tornó pesado. David continuó, sin darse cuenta del impacto que sus palabras causaban. «La carta que encontró tu abuela no es solo una advertencia, es un tratado». «¿Un tratado?», preguntó Laura, el nudo en su garganta apretándose más. «No puedo explicarte todo ahora, pero todo lo que creías saber, lo que Clara ha guardado, nos involucra a todos. La venganza de la que habla esa carta no es solo de su pasado, es parte de algo mucho más grande, algo que nadie quiere que sepas». Clara rompió el silencio con un grito ahogado, la verdad a punto de escapar de sus labios. Pero antes de que pudiera hablar, un golpe en la ventana hizo que todas se sobresaltaran. Una sombra oscura cruzó rápidamente por el cristal, seguida de un ruido sordo. Laura sintió el aliento atrapado en su pecho mientras su mente corría desesperadamente. «¡Clara! ¡Tenemos que irnos!», gritó David, con los ojos llenos de pánico. El tiempo parecía detenerse. Clara miró a Laura con una mezcla de terror y amor, sus manos temblando mientras buscaban las de su nieta. «No, no podemos dejarlo así. No puedo seguir ocultando», dijo Clara, con voz quebrada. Pero fue interrumpida por un nuevo estruendo, esta vez más fuerte. La puerta había sido forzada. La sala se iluminó solo por la luz de la mañana, pero se sintió como si hubiera oscurecido de repente. David se lanzó hacia la puerta, con el rostro cubierto de determinación, mientras Clara luchaba contra sus propios demonios, visibles en sus ojos. Laura observaba el caos en torno a ella, su corazón estallando en su pecho. ¿Quién era realmente este hombre llamado David? ¿Y qué secretos tan oscuros estaban a punto de salir a la luz? La intriga volvió a envolver la habitación mientras el miedo crecía y la figura oscura se acercaba. Sin embargo, otro secreto, aún más devastador, acechaba entre los pliegues de este drama familiar, y nadie estaba preparado para enfrentarlo. Era posible que el rincón más oscuro del pasado familiar estuviera a punto de revelarse. ¿Y si Clara,
No era la víctima que todos creían. La tensión se agudizaba. Y Laura no sabía si podría soportar la verdad que se avecinaba. Laura miró a Clara, la confusión reflejada en sus ojos mientras David se acercaba, el miedo palpable en su voz. Sin embargo, en ese instante, una sombra oscura se abalanzó sobre la habitación. La puerta fue empujada con tal fuerza que se estrelló contra la pared, dejando un eco ensordecedor que resonó como un trueno en el silencio. Entró un hombre alto, con una mirada fría como hielo y una sonrisa que desfiguraba su rostro. Laura sintió que el aliento se le cortaba. Aquel era Gonzalo, el primo de Clara, alguien que había sido considerado un paria, un fantasma, que vagaba entre los recuerdos familiares, mencionados solo en susurros. —¿Qué haces aquí? —preguntó Clara, sus ojos ahora llenos de terror y sorpresa. Gonzalo no respondió, su atención centrada en David. Con voz antinaturalmente suave, dijo: —Sabías que volvería. —Lo sabías, Clara. —No, no puede ser —musitó Clara, su rostro empalideciendo aún más. Laura, totalmente perdida en la situación, veía cómo un cúmulo de emociones se desataba entre ellos. La habitación parecía enfriarse con el peso de los secretos que se acumulaban. —Aquí has estado escondida todo este tiempo, pero todo llega a su fin, viejita —dijo Gonzalo, desafiando a Clara. —¡No! —gritó David de repente—. ¡No debes estar aquí! No sabes lo que has desatado. Un silencio espeso siguió, solo interrumpido por el latido ensordecedor del corazón de Laura, que parecía querer escaparse de su pecho. Clara retrocedió, buscando refugio en la mesa, mientras sus ojos se llenaban de recuerdos. —Gonzalo, no puedo seguir con esto. Sus manos temblaban. Y ahí fue cuando Laura comprendió, un instante aterrador en el que lo entendió todo. Gonzalo no era solo un familiar perdido. Era el vínculo que unía a los hilos rotos de su pasado. Con un movimiento rápido, Gonzalo desenfundó un viejo revólver que había estado oculto en su cinturón. El brillo del metal cortó el aire helado. —No tienes idea del poder que he esperado en silencio —siseó, dirigiendo la mirada hacia Clara—. No dejaré que todo termine así. Si fracasaste en proteger secreto, serás tú quien pague el precio esta vez. Laura sintió cómo la habitación se veía inundada de una amenaza tangible e inmediata. Clara apenas podía respirar, los recuerdos y la angustia luchando por salir a la superficie. Un sudor frío corría por su frente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Tú fuiste el responsable —exclamó Clara, finalmente encontrando su voz—. Eras tú. Así es, después de tantas décadas guardando secretos, es hora de que el mundo sepa —respondió Gonzalo, con risa amarga. El aire se tensó aún más, como un cable a punto de romperse. Laura sintió un torbellino de emociones, el horror y la incredulidad arrasando con su racionalidad. David intentó interponerse entre Clara y Gonzalo, pero el ambiente estaba cargado de un peligro palpable. Laura podía escuchar los latidos de su propio corazón tamborileando en sus oídos. —¿Qué otros secretos han guardado? —gritó Gonzalo, su voz reverberando. —¿Qué otra traición eleva el legado de esta familia podrida? La atmósfera era ahora un volcán a punto de estallar, y Laura se dio cuenta de que nunca había imaginado que su abuela fuera capaz de algo tan oscuro. Las ventanas resonaban mientras el exterior se nublaba contra el fondo, como si el universo mismo estuviera guardando el momento de la explosión. De repente, el revólver disparó.
El espacio se detuvo. Laura sintió la agonía de un instante eterno, y mientras el sonido resonaba, un grito desgarrador surgió de los labios de Clara. En ese giro inesperado y brutal, la verdad quedó al descubierto. Las líneas familiares se transformaron, los roles se invirtieron en un instante. Ahora, el caos se les ataba. La incredulidad inundaba a Laura mientras su mente trataba de reconstruir la imagen de su abuela. ¿Era posible que la mujer dulce que había conocido fuera parte de este oscuro juego? ¿Cuál sería el precio finalmente a pagar por todos estos secretos? El eco del disparo aún vibraba en la habitación, pero un nuevo horror acechaba. ¿Quién había caído? El tiempo se congeló y las preguntas se multiplicaron. Clara tenía secretos que cambiarían todo y la vida de Laura nunca volvería a ser la misma. Claro, por favor, proporcióname el texto que deseas traducir y adaptar al español y con gusto lo haré. El estruendo del disparo retumbó como un trueno en el aire tenso de la habitación. Laura sintió que el mundo daba vueltas. Su corazón, un tambor frenético, disparaba adrenalina por su cuerpo. El eco del tiro reverberaba en sus oídos mientras la confusión se apoderaba de ella. ¿A quién había alcanzado? Clara se precipitó hacia el lugar donde la sombra había tomado forma. Su rostro pálido se había transformado en una máscara de terror. David, que había intentado protegerla, se había desplomado de rodillas, su expresión iluminada por un intenso miedo, mientras miraba a Gonzalo, que sonreía con una frialdad inquietante. «No te atrevas a acercarte a ella», gritó David, apenas conteniendo su pánico. «No sabes lo que has desatado». Las palabras de David flotaban en el aire, cada sílaba cortante como un cristal. Clara, aturdida, se encontró en un mar de recuerdos y emociones a la deriva. La habitación empezó a nublarse, las sombras danzaban, y en cada rincón se sentía la presión creciente de un secreto latente. «Solo estoy reclamando lo que me pertenece, Clara, lo que esta familia me quitó», dijo Gonzalo, apuntando aún hacia la abuela, su voz cargada de resentimiento. El revólver en su mano brillaba con un destello perentorio, marcando la tensión palpable en el aire. Laura sintió su estómago revolverse. Miró hacia David, que miraba a Clara con ojos ardientes. ¿Por qué se veían tan familiarizados? La atmósfera se volvió eléctrica. Cada respiración era un golpe en el pecho. Clara, con los ojos entrecerrados, se vio obligada a enfrentar el horror que había alimentado por años. «Tú no sabes lo que has hecho», susurró Clara. «Todo tiene un costo, Gonzalo». En un cruce de miradas, un shock reverberante se extendió por la sala. La tensión aumentaba. Laura podía apretar los dientes por la incertidumbre. ¿Qué costo? Lo que parecía ser un enfrentamiento familiar se convirtió en un abismo de secretos y traiciones. Gonzalo inclinó la cabeza, y ahí fue cuando el horror se desató. Sin previo aviso, dio un paso atrás, el revólver todavía en alto, y gritó: «Pero la verdadera traición no fue solo tuya, Clara. Los verdaderos responsables están en esta habitación». Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Todos, incluidos Laura y Clara, se detuvieron en seco, aturdidos. Gonzalo, con una intensidad que incendió la atmósfera, se giró hacia David. «Tú sabes algo. Siempre lo has sabido. Eres el traidor en esta familia». Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba diciendo? Las palabras de Gonzalo se arrastraban como serpientes entre ellas. David se tensó.
la ira y la incredulidad reflejadas en su rostro. «No sabes lo que estás diciendo», respondió David, claramente afectado. Pero era demasiado tarde. La verdad emergía como un monstruo escondido bajo la cama. Laura dio un paso atrás. El horror se deslizaba por su piel. ¿Qué estaba pasando? ¿David? ¿Traidor? Clara miró a David, la vulnerabilidad marcando sus rasgos. ¿Era posible que él no fuera quien ella había creído? La habitación vibraba con preguntas sin respuesta, un mar oscuro de revelaciones. El secreto que había mantenido Clara durante tanto tiempo palpitaba en el aire, amenazando con liberarse. Gonzalo sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de triunfo. En ese instante de revelación, Laura sintió que los cimientos de su mundo se desmoronaban. Se aferró a la mesa, intentando encontrar una base en medio de la tempestad. Tú no tienes que proteger a nadie más, Clara. La venganza ha comenzado, dijo Gonzalo, el terror goteando de sus palabras. Todo se volvió un caos. La verdad golpeaba sin cesar, y Laura sintió que todo se desvanecía mientras el aire se tornaba espeso. El pánico a su alrededor bloqueaba cada camino de escape. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podría creer? El desastre había estallado, y con él los lazos familiares se desgarraban. Laura, atrapada entre la confusión y el horror, no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría. La revelación aún pendía en el aire, lista para caer y desgarrar todo lo que conocía, porque en un instante lo cotidiano se había transformado en una pesadilla y el secreto que había mantenido Clara estaba a punto de salir a la luz de una manera que nadie podía prever. El estruendo del disparo resonó en la habitación como un trueno, sacudiendo el aire tenso. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras el corazón le latía desenfrenado. La confusión la envolvía como una niebla espesa. ¿A quién había alcanzado aquel disparo? En esa fracción de segundo, todo se detuvo. Clara se arrojó hacia David, quien se desplomaba de rodillas. Su rostro pálido iluminado por un rayo de miedo aterrador. Laura vio que las lágrimas llenaban los ojos de la abuela, lágrimas que habían estado ocultas por años, y el pánico resonaba en su voz. ¿Por qué, Gonzalo?, gritó. Cada palabra explotaba en el aire, llena de angustia y desesperación. El ambiente estaba cargado. La rabia de Gonzalo había encendido una chispa que amenazaba con convertirse en un incendio. Su mirada fría y llena de desprecio dejaba escapar un destello de satisfacción. Todo llegó a su fin. Clara respondió con una mezcla inquietante de triunfo y locura. El revólver, aún en su mano, parecía un símbolo de su venganza latente. Mientras Clara intentaba hallar el aliento, el impacto del disparo aún reverberaba. Pero de repente, una sombra se hizo presente en la puerta, un movimiento sigiloso que hizo que todos se giraran. Un hombre, alto y esgarbado, apareció. Era Antonio, un viejo amigo de la familia, y su rostro era una mezcla de sorpresa y horror. «¡Detente, Gonzalo!», gritó, sus ojos abiertos de par en par. «¡No debes hacer esto!». La tensión se cortó como un cable tenso. Laura observaba la confusión en la cara de Gonzalo, mientras el revólver temblaba levemente en su mano. Todo parecía cambiar de nuevo. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», le escupió Gonzalo, perdiendo la compostura por un segundo. Antonio dio un paso adelante. Su voz temblaba. «Lo que estás haciendo es una locura. No es solo Clara. Nunca lo fue.
¿Qué? La furia de Gonzalo se transformó en incredulidad. Las palabras de Antonio fueron como un balde de agua fría. Clara no es la única con secretos. La traición no se detiene ahí. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba diciendo Antonio? ¿Qué más podían ocultar? La habitación se sentía más helada a cada palabra. De repente, el impacto del disparo sonó otra vez. Un eco temeroso que dejó a todos paralizados. Pero no era del revólver. Era una explosión desde el exterior. La casa tembló y una lluvia de cristales cayendo llenó la escena. Las luces parpadearon y el sonido de sirenas retumbó a lo lejos, acercándose cada vez más. En medio del caos, Clara se convirtió en una sombra más. Su rostro dio un giro y sus labios se movieron en algo que Laura no pudo oír. Entonces, en un giro inesperado, Clara se dio la vuelta y tomó el revólver que había caído al suelo. Si hay que desatar la verdad, que sea completa. Su voz era apenas un susurro, pero resonó con una fuerza inquebrantable. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara presionó el gatillo. El sonido del disparo se mezcló con el caos exterior, pero este no fue hacia nadie en la habitación. Fue un tiro hacia la ventana, un intento de romper las cadenas que la ataban al pasado. ¡Fuera!, gritó, su mirada fija en Gonzalo, quien retrocedió, atónito ante la determinación de su tía. Ahora los secretos volaban por la habitación, enredándose como serpientes en la bruma. ¿Qué había desatado Clara? Una verdad aún más oscura que lo que todos habían imaginado estaba a punto de ser revelada, y Laura sentía que su mundo se encontraba al borde mismo del colapso. Una revuelta de murmullos llenó el espacio, y Antonio miró a todos, como buscando aliados en medio de la tormenta. Pero las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. ¿Qué secretos guardaba Clara? ¿Y por qué la traición de Antonio estaba conectada con todo esto? Mientras los ecos del caos resonaban por la casa, un nuevo rugido se alzaba en el aire. El horror y la revelación se entrelazaban, dejando a Laura sin saber quién era realmente su familia. ¿Qué posibilidades había de que todos acabaran perdidos en la oscuridad eterna de sus propios secretos? La verdad siempre plantea más preguntas, y Laura no podía dejar de pensar en las sombras que acechaban, listas para devorar todo lo que conocía. El estruendo del disparo resonó en la habitación como un trueno, sacudiendo el aire pesado de tensión. Laura sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón, un tambor frenético, pulsaba con fuerza mientras la confusión la envolvía. Un sutil chasquido, seguido de un silencio pesado, llenó el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara se había lanzado hacia David, quien caía, pálido y asustado, de rodillas. Sus ojos reflejaban el horror mientras se aferraban a su pecho. Laura se quedó parada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El revólver en la mano de Gonzalo parecía una extensión de su rabia, su locura. «¡Ya fue a su fin, Clara!», exclamó Gonzalo, con una sonrisa inquietante que parecía burlarse de su propia locura. El ambiente estaba cargado. La rabia y el miedo se entrelazaban en una danza peligrosa. Laura se desesperaba. Era un caos total. Clara estaba en shock, su mirada desenfocada. David, inconsciente del peligro, intentaba mantenerse en pie,
balbuceando palabras de advertencia que solo alimentaban el aire tenso que respiraban. —¿Por qué, Gonzalo? —gritó Clara, cada palabra un grito de angustia que resonaba en el aire tenso. —¡Eras mi propio sangre! Pero Gonzalo no se inmutó. Con una mirada fulminante bajó lentamente el arma de nuevo. Una sombra de duda cruzó su rostro al mirar a su alrededor, como si notara algo más en el ambiente. —Te creíste más inteligente de lo que eres —dijo, su voz fría y calculada—. Pero la traición no termina aquí. Fue entonces cuando el ruido de sirenas se volvió ensordecedor, resonando cada vez más cerca. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Laura sintió un escalofrío. No solo eran las sirenas, era la presencia inminente de algo más, algo que podía destruirlo todo. Un fuerte golpe en la puerta sorprendió a todos. El sonido retumbó, como si alguien hubiera embestido la entrada. Gonzalo giró la cabeza y el miedo se apoderó de su rostro. La tensión aumentaba, el aire se volvía más denso. Laura se dio cuenta de que no era el momento de quedarse quieta. Algo estaba a punto de suceder. En medio de ese caos, la puerta estalló hacia adentro. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación. Ellos no llevaban armas como las de Gonzalo, sino rifles que brillaban bajo la luz tenue. Sus miradas eran feroces y decididas. —¡Manos arriba! —gritó uno. Su voz profunda resonó a través de la habitación y el aire se heló. El impacto fue inmediato. Clara dejó caer el revólver y el sonido del metal golpeando el suelo resonó como un campanazo de condena. Gonzalo tambaleó hacia atrás. Estupefacto, David se hizo a un lado, el miedo pintando su rostro. Laura sintió que el mundo se movía a su alrededor, girando como una tormenta. Pero fue entonces cuando uno de esos hombres se dio la vuelta y, en una extraña confusión, gritó: —¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre de Clara? La habitación se quedó en silencio absoluto. Clara palideció aún más. El terror en sus ojos era palpable. Laura pudo sentir cómo su corazón se detenía. ¿La madre? ¿Qué estaba pasando? Un día de secretos y revelaciones se tornaba en un horror inimaginable. El hombre, alto y musculoso, miró a Clara y sus ojos se suavizaron, como si una oscuridad larga y pesada se hubiera levantado por un instante. —¡La han encontrado! ¡Está viva! Las palabras resonaron como un eco mortal en el aire de la habitación. Laura sintió que el espacio se cerraba a su alrededor. Todo lo que creía saber caía en pedazos. ¿Su madre? ¿Clara había escondido que su madre estaba viva? El horror se apoderó de ella. La verdad que había creyó conocer se desmoronaba, alterando toda la narrativa de su vida. A medida que la revelación se hundía en su corazón, el caos estalló nuevamente. Los hombres armados avanzaban. Clara estaba paralizada y Laura sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué significaba esto? ¿Y si la verdadera historia que Clara había escondido no solo cambiaba su existencia, sino que transformaba por completo la esencia de quien había sido? La dolorosa incertidumbre flotaba por toda la habitación. Las respuestas estaban cerca, pero Laura no sabía si estaba preparada para enfrentarlas. El estruendo del disparo resonó en la habitación como un trueno, sacudiendo el aire tenso de la sala. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón, un tambor frenético, pulsaba con fuerza mientras la confusión la envolvía.
Un sutil chasquido, seguido de un silencio pesado, llenó el espacio como si el tiempo se hubiera detenido. Clara se había lanzado hacia David, quien caía de rodillas, pálido y asustado. Sus ojos reflejaban el horror mientras se aferraban a su pecho. Laura se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El revólver en la mano de Gonzalo parecía una extensión de su rabia, su locura. «Todo llegó a su fin, Clara», exclamó Gonzalo, con una sonrisa inquietante que parecía burlarse de su propia locura. El ambiente estaba cargado. La rabia y el miedo se entrelazaban en un baile mortal. Laura se desesperaba. El caos total reinaba. Clara estaba en shock, su mirada desenfocada. David, inconsciente del peligro, intentaba mantenerse en pie, balbuceando palabras de advertencia que solo alimentaban la tensión. ¡Ah! ¿Por qué, Gonzalo?, gritó Clara. Cada palabra un grito de angustia que resonaba en el aire tenso. «Eras mi propia sangre». Pero Gonzalo no se inmutó. Con una mirada fulminante, bajó lentamente el arma. Una sombra de duda cruzó su rostro al mirar su entorno. De repente, un ruido sordo, proveniente del exterior, casi ahoga sus palabras. Un estruendo creciente vibró en el aire. La casa tembló y los cristales de las ventanas vibraron. Un segundo disparo resonó, pero no era de Gonzalo. Laura miró hacia la ventana, justo a tiempo para ver que una figura oscura se precipitaba hacia adentro. Un estrépito ensordecedor llenó la habitación, como si una tormenta desatada invadiera su hogar. Entonces la puerta principal voló por los aires y un grupo de hombres armados irrumpió, cubriendo la entrada. Sus rostros eran serios y sus miradas mostraban una urgencia aterradora. «¡Manos arriba!», gritó el líder del grupo, una orden que resonó como un eco de un destino sombrío. La habitación se llenó de gritos y movimientos frenéticos. Clara bajó el revólver de su mano temblorosa. David se echó atrás, visiblemente pálido, y Laura sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. «¿Dónde está la madre?», gritó uno de los hombres al entrar, sus ojos buscando desesperadamente entre la multitud. Las palabras atravesaron la sala como un puñal. Clara palideció aún más, el terror inyectado en su rostro. Laura sintió el aire en su pecho volverse pesado. ¿Su madre estaba viva? Lo que había creído durante tanto tiempo se extinguía en un instante, convirtiéndose en ceniza. «¿Cómo?», murmuró Clara, ya sin aliento, mientras sus manos temblaban en la mesa. «La encontraron, tía. Está en peligro. No hay tiempo que perder. Hay que irse ahora», exclamó el hombre, su voz urgente vibrando en el aire como un canto de sirena. Laura apenas podía pensar. ¿Su madre? ¿Materializándose en su vida después de tanto tiempo como una sombra que nunca se había ido? La revelación la abrumaba y las emociones golpeaban su mente como olas en una tormenta. Gonzalo se enderezó y miró a Clara con un odio ardiente. «No es solo su madre», comenzó a decir, pero las palabras se deslizaron de su boca como una traición. Los hombres, al escuchar la mención de la madre, miraron a Clara y luego a Gonzalo, sus miradas cambiando de dirección. Laura sintió que algo se rompía. Todo lo que había conocido hasta ahora comenzaba a tambalearse. ¿Era posible que Gonzalo estuviera involucrado en algo tan oscuro? Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el hombre que había gritado dio un paso adelante
y apuntó hacia Gonzalo. «¡Eres el culpable! ¡Siempre lo has sido!». La habitación se paralizó. Clara, ahora con los ojos llenos de dolor y traición, retrocedió un paso. «¿Qué?», susurró, el nudo en su garganta un recordatorio de los secretos que había mantenido durante años. «¡No es cierto!». Gonzalo estalló en una risa desquiciada, su locura evidenciada por la transpiración que brotaba en su frente. «Siempre creíste que tu madre estaba desaparecida, pero la verdad es mucho más retorcida». Y al pronunciar esas palabras, la tensión se cortó como un hilo. Con un rápido movimiento, tomó un pequeño objeto del bolsillo de su chaqueta. Un destello plateado brilló, y antes de que Laura pudiera reaccionar, la escena se transformó en caos. Gonzalo lanzó el objeto al suelo. Un estallido ensordecedor llenó la habitación, seguido de una nube de humo negro que ahogó a todos. Gritos de pánico resonaron mientras el caos reinaba. En medio de la confusión, Laura se encontró abrazando a Clara, su mente en blanco. Todo se volvió un torbellino, una mezcla de risas, gritos y desesperación. Al final, cuando el humo se disipó, lo que quedó fue un rastro de sombras y un profundo rugido en su pecho. La sensación escalofriante de que no estaba preparado para descubrir la verdad que acechaba tras cada rostro familiar. Y, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo devastador. Nadie estaba a salvo. Todo era un juego en el que cada uno llevaba su propia carga de secretos y traiciones. ¿Qué vendría después? El destino apenas comenzaba a revelarse y Laura sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El estruendo del disparo se convirtió en un eco aterrador que llenó la habitación de humo, causando una confusión total. Laura parpadeó, intentando ver a través de la bruma que la envolvía. La voz de Clara resonaba entre los gritos, mezclándose con la desesperación de un presente que se tornaba en pesadilla. La atmósfera era palpable, cargada de terror y confusión, mientras el mundo giraba descontrolado a su alrededor. Gonzalo se tambaleó, su rostro entre la furia y la incredulidad. El instante se convirtió en un caos. La sombra del hombre alto y los otros asaltantes taponaron la salida, y una sensación de claustrofobia aplastante llenó el espacio. Las miradas se cruzaban buscando respuestas, pero el silencio absoluto parecía hacer eco en sus mentes. El hombre que había gritado miraba a Clara, su voz ahora un susurro amenazador. «Sabemos lo que escondes, lo que has mantenido en secreto durante tantos años». Clara tembló. Laura observó cómo su abuela, siempre fuerte y decidida, ahora parecía una sombra de sí misma. La verdad que había ocultado durante décadas resonaba en el aire, como un reloj que marcaba el tiempo. ¿Qué secretos había mantenido? La confusión arrasaba con Laura, empujándola hacia un abismo de incertidumbre. «¿De qué estás hablando?», preguntó Clara, su voz temblorosa, intentando aferrarse a una cordura que se escapaba. «La madre de Laura», dijo Gonzalo de repente, su tono burlón mezclado con una locura latente. «Ella no es quien tú crees. Todo ha sido una mentira». Laura sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. La revelación la golpeó. Todo lo que conocía, cada recuerdo, todo se desvanecía en un instante. Su mente comenzó a girar, procesando la idea de que su madre, la figura que siempre había estado presente en sus pensamientos, no era quien decía ser.
Gonzalo continuó, disfrutando el desenlace. Has creado una farsa, Clara. La madre de Laura nunca estuvo perdida, sino oculta. En el fondo del dolor que tú misma creaste, las palabras de Gonzalo rompieron el aire en pedazos, mientras la realidad se deformaba a su alrededor. No podía respirar. El horror apretaba su pecho con una fuerza inhumana. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras. Otra vez, esta vez Tassi, flotando, un rostro conocido como un espejismo apareció en la bruma. Laura era su madre. Pero, como si el tiempo se hubiera detenido, nada era como debía ser. La mirada de la mujer se cruzó con la de Laura y el efecto fue inmediato. En los ojos de su madre no había amor, sino un destello de fría determinación. ¡Mamá!, gritó Laura, su voz quebrándose en el camino. Pero la mujer no se movió. Sus labios se curvaron en una preocupante sonrisa, casi despiadada. No, Laura, tú no entiendes. No soy quien tú piensas. Las palabras salieron de su boca con una claridad aterradora, destrozando cada sueño de la joven. Un resplandor cegador llenó la habitación cuando su madre levantó una mano, revelando un objeto. Brillante y peligroso. Era algo que Laura nunca había visto, pero lo entendió al instante. Una pequeña bomba, con cables que amenazaban con romper la realidad tal como la conocía. El grito del caos fue ensordecedor, el revuelo de susurros, el alboroto de movimientos. Clara quedó petrificada, incapaz de procesar la traición que veía en la cara de quien había considerado su salvadora. Todo fue un juego, querida, y tú eres la última ficha que necesito para ganar. La voz de su madre era como un canto de sirena, atractiva y aterradora. Laura sintió que el mundo se desplomaba. ¿Acaso su madre había estado detrás de todo? La confusión se convertía en miedo, su corazón latiendo como nunca. ¿Cómo podía ser? ¿Era ella la verdadera traidora? La realidad giraba, como un remolino inquieto, arrastrándola a una profundidad sin fondo. Clara, que había sido su refugio, su fortaleza, ahora parecía pequeña y derrotada. El tiempo se deslizaba, las verdades se torcían como la niebla. «¡No puedes hacer esto!». La voz de Clara era un susurro quebrado. «¡Pero lo haré! Y tú, Clara, no tendrás lugar aquí». Con esa sentencia, el ambiente se volvió un torbellino de confusión y horror. Los gritos resonaban mientras la verdad se expandía como un incendio arrasador. Laura, atrapada entre dos mundos, miraba a su madre y a Clara. La lealtad se desvanecía. Dos realidades se enfrentaban. La habitación se transformó en un abismo. La única pregunta que persistía era ¿en quién podía confiar ahora? Todo se volvía volátil, mientras el tamborileo de su corazón resonaba con el eco de decisiones que cambiarían su vida para siempre. La atmósfera era una mezcla de terror y confusión. Laura observaba a su madre, cuya mirada fría la atravesaba como un rayo. La revelación de Gonzalo había secado sus palabras, y el nudo que se había formado en su garganta era cada vez más pesado. Su mente intentaba procesar lo que menos podía creer. «No, no puede ser verdad», susurró. Mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse, Gonzalo sonrió, una sonrisa torcida que reflejaba sus intenciones oscuras. «Oh, pero lo es. Todo ha sido un juego, Laura.
Te he visto y he esperado este momento. Los hombres armados apretaron sus armas, listos para la acción, mientras Clara, en un acto de desesperación, dio un paso adelante, interponiéndose entre Gonzalo y Laura, como un escudo que siempre había sido. «No le hagas daño», dijo con voz temblorosa. «Eres su madre». El desprecio en los ojos de su madre se intensificó, y lo que parecía ser un enfrentamiento familiar estaba a punto de desbordarse en una locura total. «No soy quien eras de niña, Clara», respondió con desdén. «En este juego la estructura se ha desmoronado. No hay salida». El aire estaba cortante y el silencio que siguió fue ensordecedor. El latido del corazón de Laura resonaba en sus oídos mientras se aferraba a la esperanza de que todo esto era solo una pesadilla. Gonzalo levantó el arma de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, un estruendo resonó fuera de la casa. El sonido de la policía llegaba cada vez más cerca, llenando el ambiente con un aire de inminente cambio. El tiempo pareció detenerse por un momento, y el rostro de Clara se iluminó brevemente ante la señal de esperanza. «Es ahora o nunca», gritó Clara, su voz llena de determinación. Con un movimiento rápido se lanzó hacia Gonzalo, mientras Laura retrocedía, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Los hombres armados reaccionaron, y una balacera estalló. El sonido de disparos resonó, los cuerpos se movían, y el caos tomó el control. Laura se cubrió detrás de la mesa, viendo a su madre tambalear, mientras Clara tomaba el control del arma. «¡No!», gritó su madre. Pero Clara apretó el gatillo, y el disparo se escuchó como un trueno. El impacto de la bala resonó por toda la habitación, seguida de un grito que hirió profundamente el corazón de Laura. Cuando el polvo se asentó, vio a su madre caer al suelo, la sorpresa y el dolor reflejados en su rostro. «¿Mamá?», susurró Laura mientras corría hacia ella, sus piernas temblorosas. «¿Es posible?», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudiera alcanzar cualquier respuesta, la sirena de la policía fue ensordecedora, llenando el espacio con un eco de justicia inminente. Laura dejó ir un suspiro de alivio, mientras las luces azules y rojas iluminaban la escena, revelando una verdad más profunda que había estado a punto de ocultar entre familia y secretos. Hombres y mujeres de uniforme irrumpieron en la habitación, y las órdenes se mezclaban con gritos de confusión. «¡Manos arriba!», gritó uno de los oficiales. El miedo se convirtió en una mezcla de incertidumbre, pero en medio de la confusión, Laura sintió una chispa de luz. Se dio cuenta de que este era el momento de liberarse, de dejar atrás las sombras que la habían marcado desde siempre. La policía separó a los involucrados, y Laura miró a su abuela, ahora sosteniendo el revólver como un emblema de valentía. «No más secretos, abuela», dijo Laura, su voz firme. «Es tiempo de enfrentar la verdad». Los ojos de Clara reflejaban una mezcla de dolor y determinación. La pérdida había sido demasiado profunda, pero Laura sabía que su amor por ella podría superar incluso a su madre. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Laura dio un paso hacia adelante, alzando la voz. «Necesito saberlo. ¿Quién soy realmente?». La habitación se quedó en silencio. Todos los ojos, incluidas las miradas de los policías, estaban fijos en ella. Gonzalo fue apresado, finalmente vencido.
Clara se dejó caer de rodillas. El peso de los secretos ahora ya no podía ser soportado. Las emociones rebosaban como un río a punto de desbordarse. Laura sintió un leve destello de esperanza, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo nuevamente. ¿Qué más había detrás de las puertas cerradas del pasado familiar? La historia no había terminado. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y mientras las luces de la policía iluminaban la habitación, Laura sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido llegue a más amantes de los buenos relatos. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No espere ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar a este canal con sus acciones. Tu participación es crucial